Buenas tardes, profesor. ¿Cómo les va, señores? Muy buenas tardes con todos. Bueno, esperemos que sigan conectando compañeros. Primero, mil disculpas por el retraso. Estaba revisando unos informes de vinculación y ya se me hizo tarde. Bueno, antes de iniciar la clase de motores de combustión interna... Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Antes de comenzar la clase de motores de combustión interna, pues procedamos a tomar lista. Alcíbar. Aparicio. Presente, profesor. Ayoví Peralta. Presente, profesor. Bazán Mina. Bolaños Reina. Bone Estrada. Presente, profesor. Presente, profesor. Presente, profesor. Buena Estrada, profe, presente. Ya. Casa Cóndor. Casa Cóndor. Cervantes. Coveñas. Corozo Tito. Presente, profesor. Corozo Tito. Cortés Silvio. Presente, profe. Así está Cortés Silvio. Cuero. Cuero Corozo, no está. De la Rosa. Presente, profesor. Delgado Hurtado. Gómez Pilco Luis. Gordón Jefferson. Y China Samaniego Jairo. Jama Izquierdo. Daisy. Profe, Gordón, presente. Tengo problemas con Ya, Gordón. el micrófono. Lara Corozo. Presente, profesor. Madrid. Mendoza. Mero. Presente, profe. Presente, Madrid. Ya. Mendoza, profe. Madrid, presente, profe. Mina. Acabo de ingresar. Presente, profesor. Presente, Mina, presente. Ya, listo. Mosquera. Profe, ¿Me escucho? ¿por qué yo tengo una falta ahí? ¿Qué día? La Corozo. Ahí estoy viendo una falta. Y ya asistí a clase. Corozo. Madrid. ¿Dónde está? Madrid, sí está. ¿Y Corozo dónde Sí, está? profe, yo estoy. También estuve ayer, profe. Ya. Mosquera. Murillo. Preciado. Castillo. Quiñones Ordóñez. Salazar. Presente. Quiñones Salazar. Villegas Ramos. Presente, profesor. Hemos tomado la lista. Profe, Diga. Madrid le habla, profe. Diga, Yo sí Madrid. asistí, profe, ayer. Yo sí asistí ayer, profe, y sí le dije presente. Y me estoy con falta ahí. ¿Qué tiene razón? Profesor. Diga, Corozo. Profe, disculpe, Buena Estrada. Yo también entré ayer, profe, ahí. Yo también entré ayer, Buena Estrada. Estrada. Profe, no tengo la falta ahí, profe. Ese blanco. Aún tengo la falta, profe. Buena Estrada. Madrid, ¿Cuántas profe. faltas? Ya, profe, muchas gracias. Madrid. Sí, Es el día de profe. ayer.
Y es el día de hoy. Sí, profe. Ya. Listo. Una vez tomada la asistencia, pues comencemos con las clases. No, Murillo Bateo, ajá. Estos señores me informan si pueden observar las diapositivas. Sí se ven las diapositivas, profesor. Ya, listo, gracias. Pues vamos a seguir revisando nosotros este día. Pues el día de ayer hemos revisado lo que son la introducción a lo que es la termodinámica. Algo se vio sobre las leyes. Hoy día vamos a profundizar un poco más lo que son las leyes de la termodinámica. Entonces ya nos dice el estudio de los procesos en los que la energía se transmite como calor y trabajo se denomina termodinámica. Entonces ya quedamos claros que la termodinámica viene de un vocablo griego que es termo, temperatura o calor, y dinámica, el movimiento. La termodinámica es un enfoque macroscópico. Describe el estado de un sistema mediante el uso de variables, conocidas como variables de estado. El estado macroscópico de un sistema aislado solo se puede especificar si el sistema está en equilibrio térmico interno. Entonces ten en cuenta, tiene que estar todo en un equilibrio térmico. Y si estamos trabajando con sistemas con presión, ¿qué tipo de equilibrio o cómo se lo denomina este tipo de equilibrio? Señor Mina. Variable. No, estamos hablando de equilibrio térmico, entonces estamos hablando de equilibrio térmico, pero equilibrio térmico es cuando trabajamos en un sistema en el cual va a haber intercambio de temperaturas. Pero si tenemos un sistema que va a haber intercambio de presión, ¿cómo se le denomina a este equilibrio? ¿Qué pasó, Mina? No puso atención el día de ayer. ¿Alguien que le ayude? No, profesora, no me acuerdo. Ya. ¿Alguien que le ayude, algún compañero? No hay compañerismo. Equilibrio térmico es, profesor. Cuando existe temperatura lo llamamos equilibrio térmico, y cuando existe intercambio de presiones, pues es un equilibrio mecánico, no se olvide. Entonces, ¿qué es lo que nosotros obtenemos de esta transformación química? Sí, profesor, es un Obtenemos equilibrio calor. mecánico. Son dos sistemas que están en equilibrio mecánico cuando tienen la misma presión. Ya. Entonces, ya cuando está en un sistema hablamos de temperaturas, equilibrio térmico. Cuando hablamos de presiones, equilibrio mecánico. No se olvide. Bueno, entonces estamos hablando de variables del estado. Las variables del estado pues son las que tenemos aquí en esta diapositiva. Se llaman variables de estado a las cantidades que describen en estado en un sistema, como es la energía interna, que se la denomina pues con la letra U mayúscula, la presión con la P mayúscula, el volumen con la letra V mayúscula, temperatura
con la letra T mayúscula, y también tenemos la masa con la letra M minúscula y el número de moles con la letra N. Esas son las variables que nosotros utilizamos para describir un sistema. Entonces nosotros a partir de esa mezcla química obtenemos calor y trabajo. Esto es lo que nosotros obtenemos en nuestros vehículos. Calor, el cual se va a ir a la atmósfera, y trabajo, el 30% que utilizamos para mover al vehículo. Entonces el calor se define como una transferencia de energía provocada por una diferencia de temperaturas, mientras que el trabajo es una transferencia de energía que no se debe a una diferencia de temperaturas. ¿Qué nos dice aquí? Que por la diferencia de temperaturas estamos dando esa temperatura, ese exceso de calor al medio ambiente, mientras que el trabajo es la transferencia de energía que no se debe a una diferencia de temperatura, sino aquí se debe a un trabajo que se está realizando, a una actividad, en este caso el movimiento del vehículo. En la figura pues se muestra un gas encerrado en un cilindro dotado de un émbolo móvil. El gas está en equilibrio, ocupando un volumen B, y ejerce una presión uniforme P sobre las paredes del cilindro y el émbolo. Si el émbolo tiene un área A, la fuerza que el gas ejerce sobre el émbolo será, pues tenemos la siguiente ecuación, que fuerza es igual a presión sobre área, y si despejamos de aquí la presión, pues la presión es igual a fuerza sobre área. Entonces es una ecuación que nos están dando, una de las primeras ecuaciones que aparece en esto de calor y trabajo. Entonces nos están diciendo que la fuerza es igual a la presión sobre área. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo? Estamos nosotros introduciendo una fuerza, ¿por dónde? Por el vástago. Entonces esta fuerza la estamos ejerciendo hacia abajo, por ende va a haber un área que va a ser está denominada pues con la letra A en el dibujo. Esta va a ser el área, va a ser cilíndrica de un círculo. Podemos calcularlo por pi radio al cuadrado sobre 4. Y también tenemos la presión que está ejerciéndose y un volumen. Aquí tratamos de que el volumen pues se reduzca. Al momento que nosotros reducimos va a haber un aumento de presión y un aumento de temperaturas. Vamos a ver, quiere ingresar, señorita Casa. Pongamos en la lista ya que ingresó. Esperemos que sí participe esta vez. Entonces tenemos, si el gas se expande lentamente de manera que el sistema permanezca prácticamente en equilibrio termodinámico, en todo momento entonces, a medida que el émbolo ascienda una distancia o la variable y, variación de y, el trabajo realizado por el gas sobre el émbolo será. Tenemos que el trabajo es igual a fuerza sobre variación de y o el desplazamiento, y esto también puede ser igual a presión por área, y esto por variación de y. Variación de y es el desplazamiento que en este caso vamos nosotros a obtener al moverse, pues digamos, este cilindro, digamos. Entonces la parte A donde está ejerciéndose la presión, supuestamente esta se va a desplazar hacia arriba, y nosotros vamos a tener una variación, digamos, variación de y. Como está en el eje y, pues por eso le ponen variación de y. También podemos ponerle por variación de x, ¿por qué? Asumiendo que es una distancia que está recorriendo. Entonces, como nos dice, como el área por la variación del movimiento es el aumento del volumen del gas, se puede escribir que el trabajo realizado como. Entonces, asumiendo que este se va a mover, entonces podemos nosotros decir que el trabajo es igual a la presión por la variación del volumen. Entonces veamos que abrimos nuestra pantalla virtual para que se entienda mejor esto. Mira, aquí está el dibujo. Chévere, ya tuve que abrir. Entonces, como dicen que este gas se va a expandir, entonces este émbolo va a desplazarse de la posición inicial a una posición final.
Entonces, como en vez de tener esta ecuación que nos dice aquí que por la variación, lo que asumimos pues es simplemente el volumen. Por la variación del volumen, porque tenemos un volumen inicial y un volumen final. El volumen inicial va a ser pues donde está la línea y el volumen final va a ser a donde se desplazó. Y por ende pues ya no estamos tomando en cuenta el desplazamiento, cuánto se desplazó, si no estamos haciendo referencia a la variación del volumen. A ver, vamos a ver, vamos a un capture. A ver si es proyecto. Ya, entonces aquí vamos a revisar qué es lo que nos está diciendo. A ver, nosotros primero tenemos que se encuentra una posición inicial. Este circuito, que en este caso sería un circuito cerrado, que tenemos nosotros en una posición inicial. A ver si le hago el captura de la pantalla también. Ya. Aquí tenemos nosotros lo que pasa, la primera parte, la figura A y la figura B. Nosotros, al mantener un cilindro, digamos, que está completamente cerrado, tiene su posición inicial, digamos. Entonces, en la parte inicial tenemos una fuerza que supuestamente íbamos a aplicar, como ejemplo que lo pusimos, y tenemos esta área. Y tenemos el gas. Pero nos dice que este gas se va a expandir. Al momento de expandirse se va a mover. Entonces nos está haciendo referencia a qué es lo que se mueve. Variación de Y. Bueno, las letras, las denominaciones podemos ponerle X, podemos ponerle al H, ya depende de nosotros. Pero es la variación. ¿Por qué es la variación? Porque la variación de Y es igual a Y final menos Y inicial. Es decir, esta parte, lo que se movió. Entonces, para nosotros describir en una fórmula este desplazamiento, que denomina trabajo. ¿Por qué? Porque está moviéndose este vástago. Este se está moviendo. Al moverse este vástago, pues estamos realizando un trabajo. Al moverse ese vástago, ya tenemos una longitud que se mueve, pues tenemos que asumir que el trabajo es igual a la fuerza que está ejerciendo hacia arriba por la variación de Y. Recuerden que en física solo tenemos que trabajo es igual a fuerza por distancia. ¿Entendido eso? Entonces estamos dando otra nomenclatura. En vez de poner T, estamos poniendo W. Y tenemos fuerza por la distancia. En vez de la distancia ponemos la variación de Y que está moviéndose. En sí son las mismas fórmulas. Y también podemos decir que trabajo es igual a la presión. Entonces tenemos que el trabajo que estamos realizando es igual a la presión que esté ejerciendo. Entonces la presión está ejerciéndose aquí, ¿no? ¿Y dónde se está ejerciendo esta presión? Sobre esta área.
Por eso nos dice que es presión por área. Y esto multiplicado por la variación del movimiento. Por variación de Y. Dicho de otra manera. Entonces para nosotros no está recordando esta fórmula. O se nos hace muy difícil. Lo que nos dice el autor es que trabajemos. Que el trabajo sea igual a la presión que se ejerce en el área del émbolo, pero multiplicado. Ya no tomamos referencia al área, ya no tomamos referencia al desplazamiento, sino hacemos referencia al volumen que está en este sistema. ¿Por qué? Porque vamos a tener un volumen inicial y un volumen final. Por eso ponemos la variación del volumen, porque vamos a tener un volumen final menos el volumen inicial. ¿Entendido, señores? Entonces, para cuestiones de cálculos, pues utilizamos esta fórmula. Ahora sí, volvamos a las diapositivas. Entonces ya hemos pasado de presión, de fuerzas igual a presión sobre área. Entonces esto es lo que hacíamos, lo que me olvidé de explicarles. Que como la fuerza es igual a presión sobre área, entonces despejamos fuerza por distancia. Entonces en vez de fuerza ponemos presión por área. Y por la variación de Y. Y de ahí sale esta fórmula de aquí. Presión por área por variación de Y. Y de aquí, si ya no queremos nosotros hacerle referencia a la presión por área, pues hacemos simplemente referencia a la variación de velocidad. Y nos queda esta última fórmula que es igual pues a lo que les indicaba. Espera un momentito, voy a timbrar porque si no nos multan. ¿Alguna duda ahí, señores? Profe. Ya. Sí, profe, una pregunta, creo que me explico otra vez la fórmula, que no la entendí muy bien, disculpe. Las fórmulas. Vamos a verlas nuevamente. Uy. Espera un momentito que se me ha cerrado la pantalla. Pantalla digital. Ya. Borramos esto. Bueno, nosotros nos dice que cuando tenemos un sistema cerrado en el cual va a actuar un gas y el momento que el gas va a actuar o si no se va a expandir, digamos, puede ser por aumento de temperatura, lo que va a hacer es que este vástago se mueva. Al momento de este moverse nosotros vamos a obtener un trabajo. Entonces por ende nos dice que el trabajo va a ser igual a la fuerza por la variación de Y. ¿De dónde sale esto? Nosotros en física pues tenemos las fórmulas que trabajo. A ver que no me deja rayar. Ya. Tenemos que trabajo es igual a fuerza
Eso sí debe revisar ustedes en física en el colegio. Fuerza por distancia. Entonces tenemos lo mismo nosotros. En vez de ponerle distancia, pongo variación de y. ¿Por qué? Porque es una distancia que se va a mover. Tenemos de aquí a acá. Entonces tenemos una distancia que se movió. Entonces por eso el trabajo es igual a fuerza por distancia y partimos de esa fórmula que nos dan en física. Pero en vez de poner distancia, nosotros trabajamos con variación de la posición o variación de y. Y también podemos nosotros cambiarle esta fuerza. ¿Por qué? Porque nos dicen que fuerza es igual a la presión multiplicada por el área. Entonces en vez de ponerle fuerza, nosotros le ponemos presión por área. Y tenemos que W o trabajo es igual a presión por área. Y esto por la variación del movimiento o del desplazamiento. Pero para nosotros no trabajar, no hacer referencia tanto a lo que es el área, esta área y esta variación de cómo es, podemos trabajar con el volumen. Y tenemos que W es igual a la presión por la variación del volumen. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en digamos, en este sistema cerrado, por acción de una fuerza externa, pues el oxígeno tiende a ocupar, este gas tiende a ocupar más espacio. Por ende, nosotros tenemos mayor volumen. Y partiendo de eso, pues vamos a trabajar con esta fórmula que nos da que el trabajo es igual a la presión por la variación de volumen. Y sí tiene razón, ¿por qué? Porque estamos nosotros variando, el volumen va a aumentar y al momento que el volumen va a ocupar mayor espacio, va a desplazar este émbolo. Entonces para estarnos evitando de calcular el área, cálculo del cuánto se mueve, simplemente hacemos referencia que el trabajo es igual a la presión que va a ejercer este cilindro por la variación del volumen. La variación de volumen, nosotros sabemos que variación de volumen es igual al volumen final menos el volumen inicial. Y ya tenemos la variación de volumen. Hasta ahí, ¿algo que no esté entendido? Oh, claro, profesor. Ya. Y también a veces nosotros en los cálculos podemos tener trabajos negativos. Entonces esto ya no va a ser que no va a decir que tenemos un menos trabajo, sino se asimila que es un trabajo en cambio que se está haciendo sobre el sistema. En este caso, este gas no estaría expandiéndose. ¿Para qué? Para mover este émbolo, sino se utilizaría una fuerza externa que va a hacer que este émbolo ingrese y va a causar una reducción del volumen y un aumento de la presión. En este caso nosotros asimilamos que es un trabajo que se está realizando sobre ese sistema. Entonces aquí nos presentan unas gráficas acerca del trabajo realizado por un gas cuando pasa de un estado inicial a un estado final. Esto depende, nos dice, de la trayectoria que sigue entre los dos estados. Entonces, bueno, aquí ya se me ha movido esto, no sé qué estaba aquí. Entonces tenemos estos gráficos dependiendo que la presión inicial, la presión final y el volumen. En la gráfica 1 sostenemos una presión inicial que es elevada. Luego tenemos una presión final. Como ven, estamos bajando, es como si estuviéramos haciendo presión sobre un sistema. Y por ende, pues vamos a tener nosotros en un volumen 1 y volumen 2.
Entonces, como se muestran en la figura, pues se va a ir, vamos a ir a mantener, a seguir pues las flechitas, como es lo que va a ir haciéndose este trabajo. Luego tenemos en el lado 2, tenemos también una gráfica de una presión sobre volumen. Tenemos la presión inicial, vemos que se mantiene el, el volumen, digamos, y luego se ejerce una fuerza y tenemos un volumen final, pero como vemos el volumen siempre se va a mantener constante. Y la gráfica 3, que es algo parecido a lo que pasa en el motor, pues tenemos nosotros la presión inicial, la presión final, el volumen inicial y el volumen final. Recuerde que nosotros estamos aumentando la presión y por ende estamos disminuyendo el volumen. ¿Para qué? Para nosotros obtener al momento, perdón, nosotros estamos aumentando la presión y disminuyendo el volumen. ¿Para qué? Para que este alcance altas temperaturas y por medio de una chispa pues puede inflamarse fácilmente. Entonces, ¿qué nos dicen aquí? Nos dice que siempre se va a seguir una trayectoria. Entonces tenemos que representarlo en estas gráficas, digamos. Pero no podemos hacerlo solo de un solo ciclo. ¿Por qué? Porque nos representa solo una línea. Para que poderlo explicar de una mejor manera, es recomendable hacerlo de varios ciclos. En este caso lo hacemos de los 4 ciclos termodinámicos que tenemos en el motor. Y de esto pues obtenemos nosotros una gráfica. Bueno, aquí está algo explicado esto. No vamos a revisar eso. Entonces aquí vamos a entender mejor qué es el trabajo realizado por un gas. El área bajo la curva del diagrama presión sobre volumen, pues nos dice representa el trabajo realizado por un gas en expansión. Entonces vemos que nosotros la presión se va a mantener, lo único que va a cambiar es el volumen. Tenemos un volumen inicial y un volumen final. Como vemos, no tenemos variación de presión, por eso nos indica que se asimila, digamos, que la presión es constante. Lo único que cambia es el volumen de un gas, por eso es que está en expansión. Luego hacemos referencia a los principios termodinámicos. Tenemos 3 leyes de la termodinámica. Vamos a revisar qué nos dice la primera. La primera nos habla de una energía interna o la variación de la energía interna, que es igual al calor de entrada menos el trabajo. También nos hace referencia a que nosotros toda la energía que está en el cosmos, digamos, siempre va a ser la misma. Por ende nos dice la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y está en una transformación constante. Nosotros no podemos decir que vamos a crear una energía. Lo que podemos es transformarla. Entonces esta es la primera ley de la termodinámica que se denomina la conservación de la energía. Entonces se refiere a la conservación de la energía, es decir, a que la energía total del universo permanece constante y estable. Que el cambio de energía interna de un sistema cerrado o la variación de U es igual al calor neto agregado al sistema menos el trabajo neto efectuado por el sistema sobre los alrededores. Entonces tenemos la fórmula: variación de la energía interna es igual al calor neto o calor de entrada menos el trabajo realizado, en donde Q es positivo para el calor agregado o cedido al sistema y W es positivo para el trabajo realizado por el sistema. Por otra parte, si se realiza un trabajo sobre el sistema, W o el trabajo será negativo. Y si el calor sale del sistema, será negativo. Entonces, ¿qué tenemos aquí nosotros para saber identificar cuál es el calor de entrada, cuál es el calor de salida? Pues se le ponen unas subletras que se le pone la Q sub H, que
que en inglés pues es high, entonces el calor de entrada, o Q sub E y Q sub S. Tenemos el Q sub E, el calor de entrada, y el Q sub S, el calor de salida. Por lo general el calor de salida es lo que yo estoy cediendo a un sumidero. Los sumideros son grandes extensiones, puede ser de agua, aire, tierra, donde yo desecho mi calor en exceso, digamos. ¿Por qué se los considera sumideros? Una, por ser grandes extensiones, bien sea de tierra, agua, aire, en la cual pues se considera que yo lo que estoy desechando sobre ellos es algo ínfimo que no va a afectar. ¿O se pensaba eso? Hoy en día estamos viendo que sí, pues si yo mando a la atmósfera, al ecosistema, los gases de mi vehículo, digamos, que en realidad es algo ínfimo, pero sumado a todos los vehículos que sí están enviando, también están enviando esos gases contaminantes, a la final pues sí tuvo impacto. Igual las industrias lo que hacen es sus desechos enviar a los lagos, ríos, mares. Y eso es el sumidero para esas industrias. Entonces para nosotros, para esta primera ley, que es la conservación de la energía, existen diferentes procesos que se pueden analizar con esta ley. Eligiendo un sistema simplificado como una masa fija de un gas ideal encerrado en un contenedor cubierto con un émbolo móvil, los procesos son los siguientes. Como ven, tenemos un simple sistema, un émbolo. Tenemos un gas y una energía externa que sería una flama, una llama. ¿Para qué? Para que al momento de aumentar la temperatura sería la Q de entrada. Como vemos en el dibujo, tenemos una Q con una flechita para arriba y de color rojo, entonces sería una Q de entrada, o el calor de estamos nosotros generando este sistema. Al momento de generar este calor, pues vamos a hacer que este gas se expanda, y al momento de expandirse va a mover esta área de este émbolo y va a generar un trabajo que se va a utilizar para mover algo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros podemos analizar? Procesos isotérmicos. ¿Qué son los procesos isotérmicos? Eso se lleva cuando tenemos una temperatura constante. Entonces, cuando ustedes escuchen que hay una temperatura constante, son procesos isotérmicos. Para ello, suponemos que el gas está en contacto con el puesto de calor, que es un cuerpo de masa muy grande, por lo que su temperatura no cambia significativamente cuando intercambia el calor con el sistema. Además, se supone que el proceso de aumento de expansión o disminución con presión, con volumen, se realiza muy lentamente, de manera que todo el gas permanece en equilibrio a temperatura constante. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que tenemos nosotros una temperatura constante, la masa del gas va a ser inmensa en comparación de esa flamita. ¿Para qué? Para que esta temperatura vaya subiendo paulatinamente. ¿Con esto qué se logra? Un aumento de volumen, pero en todo el sistema va a haber la misma temperatura. Porque como nos dice, este proceso va a ser lento. Porque si nosotros metemos una gran cantidad de temperatura, digamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener variación, vamos a tener diferentes temperaturas en este sistema. Por ende ya no va a ser un sistema ideal y ya no va a permanecer en equilibrio, digamos. Pueda que este lado de donde está la flecha se levante más rápido que el lado donde no está la flecha. Por ende el trabajo que vamos a tener va a ser un poco descompensado, no va a ser ideal. Entonces, temperatura constante, se demora un poco, la temperatura se mantiene en todo el sistema igual y se lo conoce como un proceso isotérmico. De acuerdo a la gráfica vemos nosotros cómo va pasando del punto A al punto B, que sería la expansión del volumen, la presión va a ser constante, la temperatura va a ser constante, y tenemos nosotros que va a aumentar, va a ser un proceso de expansión. Si nosotros agregáramos una fuerza, digamos, sobre el sistema, en digamos, no vas a tener la W, el trabajo que va a hacer que mover esta, yo no sé qué está aquí, bueno,
sino nosotros aplicáramos una fuerza. En este sistema vamos a hacer que se comprima, va a ser un proceso de compresión, el volumen va a disminuir, la presión va a aumentar. Y aquí sí hablamos de otro tipo de proceso. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, luego sigamos. Ya vamos a tener nosotros otro proceso y obtenemos que, si hacemos los diferentes cálculos, obtenemos que el trabajo va a ser negativo. Entonces, ¿qué influye esto? Que nosotros estamos aplicando una fuerza sobre ese sistema, por ende va a variar el volumen, va a aumentar la presión y también la temperatura. Ya no vamos a tener la misma temperatura. Si estábamos que este sistema tiene 25 grados centígrados, al momento que nosotros ejercemos una fuerza en sentido perpendicular, vamos a hacer que haya mayor presión. Al momento de haber mayor presión, pues las moléculas internas van a frotarse. Con esto vamos a hacer que la temperatura se eleve. Entonces, ¿qué nos dice? De acuerdo a la gráfica, el gas inicial se encuentra en un estado representado por el punto A. Sin embargo, el sistema, una cantidad de calor que está ingresando, que es el calor de entrada, la presión y el volumen cambian. Y el estado del sistema evoluciona hasta el punto B. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Tenemos una temperatura que está ingresando, que va a ser constante en todo el proceso. Y tenemos una expansión. Entonces va a cambiar la presión y va a cambiar el volumen. Y por ende llegamos al punto B. Como la temperatura no varía, el gas debe expandirse y realizar una cantidad de trabajo sobre el ambiente. Entonces ejerce una fuerza sobre el pistón y lo desplaza. Vamos a tener un desplazamiento de este pistón. Es lo que pasa cuando nosotros hacemos lo que pasa en nuestro motor. Nosotros estamos haciendo una fuerza que está moviendo, comprimiendo este gas, y al momento que hace la chispa, esto va a explotar de tal manera que va a ser una explosión brusca y va a desplazar este pistón, digamos. Lo va a desplazar y va a hacer que por medio del sistema biela manivela, pues mueva o se genere el giro del cigüeñal. Con esto, ¿qué hacemos nosotros? Estamos acá convirtiendo energía química en energía mecánica. ¿Para qué? Para utilizarlo en diferentes fines. En nuestro caso, movimiento del vehículo. Y nosotros, si no tenemos un proceso isotérmico, no tenemos temperatura constante. Al momento que explota, va a aumentar la temperatura y tenemos un proceso adiabático, si no me equivoco. Entonces sigamos con este proceso isotérmico. Isotérmico, no hay variación de temperatura. Al no variar la temperatura, la energía interna no cambia. Es decir, la variación de la energía interna es igual a cero. De acuerdo con la ecuación de la primera ley de la termodinámica, tenemos que la variación de la energía interna es igual al calor que ingresa menos el trabajo. Entonces esto va a ser igual a cero. Entonces, ¿qué asimilamos con esto? Que el calor que está ingresando va a ser igual al trabajo. Eso significa que el trabajo realizado por el gas es un proceso isotérmico. Es igual el calor entregado al gas. Tenemos un proceso adiabático. Perdón. Es un proceso en el cual no se permite flujo de calor hacia el sistema o desde él, por lo que el calor de entrada va a ser igual a cero. Este proceso se puede lograr con un sistema muy bien aislado, o que ocurra tan rápido que no alcance a fluir el calor hacia dentro o hacia afuera del sistema. De acuerdo con la primera ley de la termodinámica, es una expansión adiabática. Es lo que tenemos nosotros en el motor, una expansión adiabática. Va a ser tan rápido que no va a haber este intercambio. Por eso nosotros necesitamos un sistema de refrigeración para que vaya absorbiendo esto y no nos cause daños en el motor. Por ende, la variación de la energía interna es igual a menos el trabajo, lo que significa que la energía interna, al igual que la temperatura, disminuye. Al contrario, en una compresión adiabática se realiza trabajo sobre el gas, por lo que la energía interna aumenta al igual que la temperatura. Entonces, nosotros en nuestro motor que tenemos un proceso adiabático. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo un trabajo sobre el gas.
Y al momento que ejercemos un trabajo sobre el gas va a ser una compresión adiabática. Aquí nosotros estamos, como dice, se realiza el trabajo sobre el gas. Por lo que la energía interna, al igual que la temperatura, estas van a variar. Y por ende nosotros, por medio de esta explosión, pues vamos a obtener el trabajo. También tenemos procesos isobárico. Es aquel en que la presión permanece constante. En donde ustedes lo han escuchado, la presión permanece constante. ¿En qué motor? ¿Qué tipo de motor? Dependiendo del combustible que utilizamos, la presión va a ser constante. ¿Quién me ayuda? A ver. Bolaños, Reina. ¿Qué tipo de motor nosotros trabajamos con presión constante? Disculpe, profe. ¿En qué tipo de motor nosotros trabajamos con presión constante? Con los motores a 10. Ya, gracias. Sí, muy bien la respuesta. Nosotros, si hablamos de un proceso isobárico, estamos hablando que se mantiene la presión constante y estamos hablando de un ciclo termodinámico de los motores diésel. Si hablamos de un proceso adiabático, que se dice que se va a ejercer trabajo sobre el gas, con ende vamos a tener una variación de la energía interna y también variación de temperatura. Estamos hablando de un proceso de un motor cicloto o de que funciona con gasolina. Sigamos viendo qué nos dice aquí. Entonces nos dice que el trabajo va a ser igual a la presión por la variación del volumen. En este caso la primera ley establece que el Q de entrada o el calor de entrada va a ser igual a la variación de la energía interna más la presión por la variación de volumen. Si el gas se comprime a presión constante, el trabajo será negativo, lo que indica que se estará realizando trabajo sobre el gas. Igual, seguimos nosotros haciendo de comprimir un gas. ¿Cuál es la diferencia entre proceso isobárico y proceso adiabático? Que en el adiabático nos estamos comprimiendo la mezcla aire-combustible y en el proceso isobárico nosotros estamos solo comprimiendo es aire, nada más. También se entiende de un proceso isovolumétrico, también llamado proceso isocórico o isócoro. Es aquel en el cual el volumen permanece constante, por lo cual W o el trabajo es igual a presión por variación del volumen y esto va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque no hay variación de volumen. ¿En dónde encuentro esto también? En el motor de gasolina. ¿Por qué? Porque con el motor de gasolina siempre solo trabajamos con volumen constante. Siempre va a estar entrando la misma cantidad de aire. Por eso son denominados motores atmosféricos. Va a entrar siempre la misma cantidad de aire. En cambio, en los motores diésel nosotros tenemos un mecanismo que hace que ingrese mayor cantidad de aire. Y este es el turbocompresor. Entonces aquí tenemos nosotros la descripción de la gráfica del proceso termodinámico. Tenemos proceso isocórico, isotérmico, isobárico. Hagamos un captura de esta pantallita para ver si les explicamos un poquito. Es bueno revisar estas gráficas. Entonces aquí tenemos nosotros los diferentes procesos que hemos realizado. Tenemos el proceso isócoro, isotérmico, isobárico. Nosotros en nuestros motores tenemos algo parecido. Veamos, si le dibujamos con rojo, dibujemos para que se note mejor. Nosotros tenemos algo parecido.
sino que se redondea en las puntas. Hago un poquito mejor el dibujo. En las puntas se redondea. Ya. Entonces nosotros tenemos con números, pongamos 1, 2, ¿cómo es la gráfica? A ver, veamos. Como la caladita. Estoy malo para el dibujo el día de hoy. Bueno, vamos a ver si el número que nos está saliendo. Entonces nosotros tenemos del punto donde estoy señalando en este momento, tenemos nosotros la admisión. Luego subimos por el proceso. Admisión, compresión, explosión y escape, algo así, como es la gráfica. 1, parece que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y regresamos. Bueno, no me sale la gráfica, la próxima clase voy a buscar una gráfica para explicarles. Lo que sí tenemos que tener claro que nosotros tenemos en esta gráfica, dependiendo de los intercambios de presión, tenemos que son procesos isócoros o isocóricos. Si tenemos una variación de volumen, pues isotérmico. Y si tenemos un volumen constante, isobárico. Es la gráfica acerca de lo que es los diferentes, lo que se revisa a nosotros en la termodinámica, lo que más, y tenemos de referencia también a nuestro motor. Serían los diferentes procesos termodinámicos. Próxima clase vamos a ver si seguimos revisando leyes de la termodinámica. Acabando las leyes, revisaremos lo que es estas gráficas para entrar directo a revisar cómo se realiza la admisión, compresión, explosión y escape en dos gráficas, una que es un ciclo ideal en la cual no va a haber pérdidas, y en el ciclo real nosotros ya no tenemos simplemente admisión, compresión, explosión y escape. Tenemos admisión, compresión, explosión, expansión, escape 1 y escape 2. Eso ya hemos de revisar próximamente. Segunda ley de la termodinámica, ya no alcanzamos a revisar. Vamos a llegar simplemente hasta la primera, donde lo que nos queremos que quede claro es que es una ley en la cual nos habla acerca de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y dependiendo a este tenemos varios procesos isotérmicos, que es a temperatura constante, proceso adiabático, que es prácticamente estamos hablando que es un sistema aislado, y nos dice que en este caso nosotros no estamos ejerciendo, digamos, el sistema no está ejerciendo un trabajo, sino nosotros estamos ejerciendo un trabajo sobre el sistema. Con eso estamos nosotros variando tanto temperatura como la energía interna. Y tenemos procesos isobáricos que se realiza a presión constante. Igual también esa presión estamos haciendo sobre el sistema. Y procesos isovolumétricos en los cuales tenemos un volumen siempre constante. Por ende, el trabajo va a ser cero. Y esta es la gráfica donde nos indica isócoro, isobárico y isotérmico. ¿Alguna duda, señores, hasta ahí? Todo claro, profesor. Nos han salido. Bueno, señores, sería todo el día de hoy en la clase de motores de combustión interna. Hemos revisado un poco lo que es la primera ley de la termodinámica. Con ustedes nos vemos el día viernes
para el examen exactamente a las 17:20. Así que por favor prepárense, estudien y Profesor, el examen va a ser sobre todo lo que hemos visto, ¿no? Sí, Profesor, una pregunta. diga. Y estos temas que estamos viendo también ahorita van en el examen. No, esos temas, todo eso que es de la parte termodinámica en adelante ya es para el segundo periodo académico. Ah, ya, segundo profesor, bimestre. gracias por esa, profesor, gracias. Profesor, bueno, Solo vamos una a revisar lo que es el motor, partes móviles, partes fijas, móviles, de qué están hechos, algunas de sus funciones, los diferentes sistemas que están en el motor, como son sistemas auxiliares, que es lubricación, refrigeración, de carga, y del otro no les puse, solo estaba de lubricación y refrigeración. Pues, señores, nos vemos. profesor, Diga, señor de la profesor, Rosa. una consulta. El día viernes, que es la evaluación, yo me encuentro en el trabajo. ¿Sí? Entonces, a ver cómo me podría ayudar, a ver si la evaluación la puedo realizar a lo que llego aquí en la casa a golpe de 7:30 de la noche. Profesor. Ya me informó ese particular. Por eso dije que no hay Sí. problema, que me avise cuando ya esté fuera del trabajo para habilitarle para que rinda. Listo, profesor. Muchas gracias. Listo, profesor, que tenga buen día, buenas noches, profesor. Nos vemos, cuídense.